Una vez discutidos los conceptos de isótopos, número atómico y números de masa, a continuación vamos a realizar una breve introducción sobre la tabla periódica. Entonces, esta nace de la necesidad de organizar la información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales. Esto condujo entonces al desarrollo de la tabla periódica. De manera general, yo puedo mencionar entonces en esta tabla la existencia de hoy en día aproximadamente unos 120 elementos, los cuales están organizados por unas columnas verticales que nosotros llamamos grupos y por unas filas horizontales que llamamos periodos. Vemos entonces aquí una nomenclatura 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que de hecho corresponde a una nomenclatura antigua que considera entonces los grupos A de la tabla periódica y de hecho los grupos B de la tabla periódica. Una nomenclatura más actual es entonces la que da un número diferente a cada una de las columnas y vemos entonces cómo va del 1 hasta el 18. A su vez, entonces vemos que la tabla periódica está dividida entre lo que son metales, metaloides y no metales, donde vemos que el grupo mayoritario corresponde a los metales, ¿sí? Vemos una delgada línea que corresponde entonces a los metaloides y por último tenemos acá un pequeño grupo que corresponde, junto con el hidrógeno, a los no metales. Como generalidades de la tabla periódica, pues yo puedo mencionar que hay algunos grupos de esta tabla que tienen unos nombres particulares. Así, el grupo 1A es conocido como los metales alcalinos, y aquí podemos mencionar al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Para el grupo 2A, entonces encontramos a los metales alcalinotérreos, que corresponden a berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El grupo 6A, también conocido como el grupo de los chalcógenos o grupo del oxígeno, entonces encontramos elementos como oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. El grupo 7A, que corresponde al grupo de los halógenos, comprende a los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y por último, uno de los grupos con nombre particular corresponde al grupo 8A, que es el grupo de los gases nobles o gases raros, también llamados gases inertes, y comprende a los elementos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, elementos que pertenecen al mismo grupo suelen exhibir similitud en sus propiedades tanto físicas como químicas. Otros grupos también, por ejemplo, son conocidos como en el grupo 1B, ellos son conocidos como los metales de acuñación, cobre, plata y oro. ¿Y a qué obedece este nombre acuñación? ¿Tienen ustedes alguna idea? Habíamos visto que la tabla periódica tenía una clasificación de elementos como metales, no metales y metaloides. Entonces, los metales tienen como propiedades características el lustre, elevada conductividad térmica y eléctrica. Son sólidos a temperatura ambiente con excepción de ¿qué elemento? Por su parte, los no metales a temperatura ambiente, algunos de ellos son gaseosos, otros son líquidos y otros son sólidos. Podríamos encontrar algunos ejemplos. Y ya los metaloides, que veíamos que eran una delgada línea que estaban entre los no metales y los metales, pues poseen propiedades intermedias entre estos dos grupos. Y aquí tenemos como ejemplo entonces al antimonio. Moléculas y compuestos moleculares. Nosotros ya hemos establecido que el átomo corresponde a la muestra representativa más pequeña de un elemento, pero la mayor parte de la materia se compone de moléculas o iones que se forman a partir de átomos. Una molécula es un conjunto de dos o más átomos estrechamente unidos. Entonces, ejemplo, el oxígeno presente en el aire que respiramos consiste en moléculas que contienen dos átomos de oxígeno. Entonces representamos su fórmula química como O2. Los compuestos que están formados por moléculas se denominan compuestos moleculares y contienen más de un tipo de átomos. Ejemplo, dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, metano y peróxido de hidrógeno. Aquí de hecho observamos entonces también unos elementos que nosotros encontramos en forma molecular.
Entonces, nosotros también podremos hablar de fórmulas moleculares y empíricas. Una fórmula molecular son las fórmulas químicas que indican los números y tipos de átomos que forman una molécula. Por otra parte, la fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y la relación mínima en un número entero entre sus átomos. Teniendo en cuenta entonces estas dos definiciones, ¿cuál sería la fórmula molecular y la fórmula empírica de estas sustancias? La fórmula molecular empírica del peróxido de hidrógeno, del etileno, del agua y de la hidracina. Cuando nosotros hablamos de las moléculas, nosotros también tenemos que tener una representación. Entonces, la fórmula molecular de una sustancia resume su composición, pero no muestra cómo se unen los átomos para formar la molécula. Nosotros sabemos entonces que el agua es H2O, pero no sabemos cómo se unen los átomos para formar esta molécula. Entonces, la fórmula estructural, a diferencia de la molecular, muestra cuáles átomos están unidos a cuáles dentro de la molécula. Entonces ya aquí tenemos una aproximación. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el agua los dos átomos de hidrógeno están enlazados a un oxígeno. Ya para el peróxido de hidrógeno, los dos hidrógenos entonces son o se encuentran ubicados en los extremos de la molécula y están enlazados cada uno a un átomo de oxígeno. Y para el metano vemos que el carbono corresponde al átomo central que soporta a 4 átomos de hidrógeno. Cuando hablamos de fórmulas estructurales, entonces nosotros tenemos una diversidad de ellas. Yo tengo aquí, por ejemplo, la fórmula estructural del metano. Sin embargo, yo puedo hacer una representación que es un dibujo en perspectiva. Y entonces estas flechas me representan de hecho algo especial. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de línea y esta que tengo acá? ¿Qué me representa? Otro modelo bastante conocido para la representación de fórmulas estructurales es el modelo de bolas y varillas, donde cada una de estas bolas representa entonces a un átomo y estas varillas representarían a los enlaces que unen dos átomos. Y otro modelo conocido es el modelo en el espacio, en el cual entonces me muestra una densidad de un volumen donde yo podría encontrar a los átomos. De esta manera yo tendría en aproximación el volumen de una molécula. Entonces, habíamos mencionado que uno de los modelos populares es el modelo de bolas y varillas, donde cada una de estas bolas representa entonces un átomo y estas líneas corresponderían a los enlaces. En este modelo de bolas y varillas, entonces cada uno de estos colores cada uno de estos colores diferentes representa a un átomo. Por ejemplo, una bola de color negro representa un átomo de carbono. Una bola de color rojo corresponde a un átomo de oxígeno. Una bola de color blanco, blanco-gris corresponde a un átomo de hidrógeno. El color verde corresponde a un átomo de cloro. El color amarillo corresponde a un átomo de azufre. Y el color azul corresponde a un átomo de nitrógeno. Teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, entonces podríamos establecer cuáles son las fórmulas moleculares de estos compuestos que estoy viendo aquí en este modelo de bolas y varillas. También podríamos hablar entonces de iones y compuestos iónicos. Entonces, el núcleo de un átomo no cambia en los procesos químicos ordinarios, pero los átomos pueden adquirir o perder electrones fácilmente. Cuando hablo de procesos químicos ordinarios estoy hablando de reacciones químicas. Entonces, en una reacción química, el núcleo de un átomo no cambia. Lo que sí sucede es que los átomos pueden adquirir o perder electrones fácilmente. Entonces yo tengo un átomo de sodio. De hecho, este átomo de sodio está constituido por 11 protones, los cuales se encuentran en el núcleo. Y ya que estamos hablando de un átomo, entonces sabemos que corresponde a una sustancia neutra y por tanto tenemos 11 electrones. Sin embargo, un átomo de sodio en una reacción suele perder un electrón y de esta manera se forma entonces un ion de sodio. Entonces, como pierde un electrón, aquí teníamos 11, ahora vamos a tener una especie
que continúa con 11 protones, porque acá me dicen el núcleo de un átomo no cambia en los procesos químicos ordinarios, continúa con 11 protones, pero tenemos 10 electrones. Entonces vemos que este desbalance aquí es el que me va a indicar qué tipo de especie yo tengo. Entonces yo tengo una especie que tiene una carga positiva en exceso. Tenemos 11 protones y 10 electrones. Entonces, recapitulando, un átomo de sodio en una reacción pierde un electrón y forma un ion con una carga positiva, que es el ion sodio. Por otra parte, yo tengo entonces, por ejemplo, un átomo de cloro. Entonces, el cloro posee 17 protones en el núcleo. Y como estoy hablando de un átomo, entonces también tiene 17 electrones. Sin embargo, en una reacción química, el cloro suele ganar un electrón. Entonces vemos cómo pasa de 17 electrones a 18 electrones. De esta manera, entonces se genera una nueva especie donde vemos que hay un exceso de carga negativa. Por eso esta especie tiene una carga negativa y entonces estaríamos hablando del ion cloro menos. De hecho, este corresponde al anión cloruro. Esta especie Cl- es conocida como un cloruro y esto corresponde de manera general a un anión. Iones con carga negativa corresponden a aniones y iones con carga positiva corresponden a cationes. En general, los átomos metálicos tienden a perder electrones para formar cationes, mientras que los átomos no metálicos como el cloro tienden a ganar electrones para formar aniones. Entonces, nosotros regularmente no encontramos a los elementos en la naturaleza en su estado fundamental o como átomos neutros. De hecho, la mayoría de veces se encuentran como iones en algunos compuestos. Entonces, podríamos ver cómo, por ejemplo, los no metales efectivamente suelen convertirse en aniones, mientras que los metales, ¿sí?, corresponden entonces a, o siempre tienden a la formación de cationes, iones con cargas positivas. Bueno, de hecho tenemos una particularidad, ¿cierto? Y es aquí el hidrógeno que tiene una carga positiva y una carga negativa. ¿Esto a qué se debe? Pero bueno, de manera general yo puedo decir que un compuesto iónico es una sustancia química formada por cationes y aniones. ¿Podríamos mencionar un ejemplo de un compuesto iónico? Por otra parte, los iones monoatómicos son aquellos iones que solo contienen un átomo. Ejemplo, y los iones poliatómicos son iones que contienen más de un átomo. Aquí también podríamos mencionar otro ejemplo. Entonces, los compuestos iónicos. Las fórmulas de los compuestos iónicos por lo general son las mismas que sus fórmulas empíricas, debido a que no están formados por unidades moleculares discretas. Una muestra sólida de cloruro de sodio consiste en el mismo número de iones sodio y iones cloruro dispuestos en una red tridimensional. Entonces nosotros aquí observamos esto que correspondería, de hecho esto, aquí es más fácil visualizar esta red tridimensional. Para que los compuestos iónicos sean eléctricamente neutro, la suma de las cargas de los cationes y de los aniones debe ser igual a cero. Así, si la carga de los cationes y de los aniones son numéricamente diferentes, se aplica la siguiente regla. El subíndice del catión debe ser numéricamente igual a la carga del anión y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. Entonces vamos a mirar estas dos especies. Por este lado tengo un catión y por este lado tengo un anión. Ellos se van a combinar para formar un compuesto iónico. Entonces, el subíndice del catión, o sea este de aquí, debe ser numéricamente igual a la carga del anión, ¿cierto? Entonces vemos este 3 cómo pasa a ser parte aquí de las veces de magnesio que yo tengo. Y el subíndice del anión, que es este nitrógeno, ¿sí? Él es el anión, debe ser numéricamente igual a la carga del catión, que es este 2, debe ser numéricamente igual a la carga del catión.
Vamos a repasar de nuevo esto para este compuesto, un óxido de aluminio. En este caso, el aluminio es el catión y el oxígeno, o de hecho, este anión recibe el nombre de ion óxido, es el anión. Entonces, de nuevo, aquí cuando yo ya tengo el compuesto, el subíndice del catión, o sea, el subíndice del aluminio, debe ser numéricamente igual a la carga del anión y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. Teniendo en cuenta esto, podríamos mencionar entonces las fórmulas de estos compuestos: fosfato de sodio, sulfato de zinc, carbonato férrico, bromuro de potasio y yoduro de zinc. Entonces deberíamos establecer primero quién es el catión, quién es el anión y revisar cuáles son las cargas de cada una de esas especies iónicas.